Imagínense un mar sin fondo, sin fin ni orillas, tan enorme que no se puede abarcar con la mirada desde la costa. No es un océano ni una bahía, es un lago, el lago más grande de nuestro planeta, el Mar Caspio. Pero hoy está desapareciendo ante nuestros propios ojos, y casi nadie habla de eso. Suscríbanse a nuestro canal, se va a poner interesante. El Mar Caspio está ubicado entre Europa y Asia. Su superficie es de unos 370.000 kilómetros cuadrados. Es más grande que muchos países europeos. La longitud del cuerpo de agua de norte a sur es de aproximadamente 1.200 kilómetros. En algunos lugares, su ancho supera los 400 kilómetros. Sus aguas bañan las costas de 5 países: Rusia, Kazajistán, Turkmenistán, Irán y Azerbaiyán. Aunque lleva la palabra mar en el nombre, el Caspio es un lago. Simplemente un lago sin salida al océano mundial. Sin embargo, sus dimensiones son tan enormes que desde la antigüedad la gente lo llamaba mar. Aquí hay tormentas reales, con olas de hasta 5 metros o más. Aquí navegan grandes barcos y funcionan terminales portuarias. En su fondo se extraen petróleo y gas. La historia del Mar Caspio se cuenta en millones de años. Alguna vez fue parte de un enorme cuerpo de agua antiguo, al que los científicos llaman Mar de Tetis. Con el tiempo, la corteza terrestre cambió, las montañas se elevaron más y el Caspio quedó aislado de otros mares. Así se convirtió en un cuerpo de agua cerrado. Desde entonces, su nivel de agua ha cambiado muchas veces bajo la influencia del clima y de los procesos naturales. Durante milenios, la gente vivió en las orillas del Caspio. Aquí surgieron ciudades y rutas comerciales. Por estas aguas se transportaban seda, especias y pieles. Comerciantes persas, cosacos rusos, guerreros mongoles, todos conocían el Caspio como una fuente de vida y como un camino. Pescado, agua, comercio, todo eso daba el mar a los pueblos que lo rodeaban. Hoy, en las orillas del Caspio, se levantan grandes ciudades. Bakú, la capital de Azerbaiyán, una de las más conocidas. Astracán, al norte, un importante puerto ruso. Aktau, en Kazajistán, una ciudad joven con historia petrolera. Turkmenbashi, en Turkmenistán. Bandar Anzali, en Irán. Todas están conectadas con el mar, dependen de él, y hoy ven cómo está cambiando. El nivel del agua en el Mar Caspio empezó a bajar de manera notable desde los años 90 del siglo pasado. Desde entonces el mar ya ha perdido cerca de 2 metros. No suena tan grave, pero para un cuerpo de agua tan poco profundo como la parte norte del Caspio, es una pérdida enorme. Allí, en algunos puntos, la profundidad no supera los 5 o 6 metros, y un retroceso del agua de 2 metros significa que la costa se aleja decenas de kilómetros. El río principal que alimenta el Caspio con agua es el Volga. Aporta alrededor del 80% de todo el volumen de agua dulce que llega al mar. Pero en las últimas décadas, el Volga se está volviendo menos caudaloso. En sus orillas se han construido embalses. El agua se desvía para regar campos, para necesidades industriales y para el consumo de las ciudades. Cada vez llega menos al Caspio. La segunda causa de la caída del nivel es el calentamiento del clima. El Caspio pierde agua no solo por la reducción del caudal de los ríos, sino también por una evaporación más intensa. Cuando la temperatura del aire sube, el agua se evapora más rápido. Y el Caspio se encuentra en una región árida, donde el verano puede ser muy caluroso. Los científicos calcularon que, precisamente el aumento de la temperatura, se convirtió en el principal responsable de la caída del nivel del agua en los últimos años. La línea costera retrocede a una velocidad alarmante. En el norte, en la parte rusa, quedaron expuestas enormes zonas del fondo. Donde hasta hace poco rompían las olas, ahora hay tierra seca y agrietada. Los pescadores que antes salían al mar directamente desde sus pueblos, ahora se ven obligados a arrastrar sus lanchas varios kilómetros por tierra antes de llegar al agua. Los puertos, construidos hace muchos años, hoy quedaron en una situación difícil. Los muelles, diseñados para cierta profundidad, ahora están en aguas poco profundas o incluso en tierra firme. Los barcos no pueden acercarse a la costa. Parte de la infraestructura portuaria se volvió inútil. Las autoridades se ven obligadas a dragar el fondo o a construir nuevos muelles más lejos de la antigua orilla, lo que requiere enormes cantidades de dinero. La pesca en el Caspio tiene una historia de muchos siglos. Aquí se pescaban esturión, carpa, rutilo, lucioperca,
besugo y muchas otras especies. El pescado del Caspio llegaba a las mesas de habitantes de muchos países, pero hoy cada vez hay menos peces. Hay varias razones. El mar se hace menos profundo, el agua se contamina, se alteran las rutas por las que los peces van a desovar. El esturión, que alguna vez fue el símbolo del Caspio, quedó bajo amenaza de extinción. De este pez se hacía el famoso caviar, apreciado en todo el mundo. En la época soviética se capturaban cientos de miles de toneladas de esturión al año. Hoy su población se ha reducido tanto que la pesca industrial prácticamente está prohibida. La pesca furtiva termina de destruir los restos de la población. La foca del Caspio, la única especie de foca que vive en este mar, atraviesa una verdadera tragedia. A comienzos del siglo XX había más de 1 millón de ejemplares. Hoy la población se redujo a cerca de 100.000. Las focas sufren por la contaminación del agua, por la reducción de la base alimenticia, por las enfermedades y porque los hielos sobre los que se reproducen empezaron a derretirse antes de lo normal. Cada primavera, en las costas del Caspio, aparecen cuerpos de focas muertas. A veces se cuentan por miles. En 2021, en la costa de Kazajistán, murieron más de 100 animales. En 2023, volvió a ocurrir una mortandad masiva. Los científicos relacionan la muerte de las focas con una combinación de factores: contaminación, virus, falta de alimento y estrés por un entorno que está cambiando. La industria petrolera apareció en el Caspio ya en el siglo XIX. Bakú se convirtió en una de las primeras ciudades del mundo donde comenzó la extracción industrial de petróleo. Hoy, las plataformas de petróleo y gas se levantan en pleno mar. Los oleoductos y gasoductos se extienden por el fondo. Cada año se extraen aquí decenas de millones de toneladas de petróleo. Esto aporta enormes ingresos a los países costeros, pero causa un daño serio al ecosistema. Los derrames de petróleo han ocurrido en el Caspio en repetidas ocasiones. Las manchas de petróleo matan aves, peces y animales marinos. Se depositan en el fondo y envenenan el agua durante muchos años. Además del petróleo, al mar llegan descargas industriales de fábricas, fertilizantes agrícolas de los campos, desechos domésticos de las ciudades. Todo eso se acumula poco a poco en un cuerpo de agua cerrado, del que no hay salida. La contaminación del Caspio es especialmente peligrosa justamente porque es un cuerpo de agua cerrado. A diferencia de los mares y océanos, que intercambian agua con el océano mundial, el Caspio no tiene esa posibilidad. Todo lo que entra en él se queda ahí. La suciedad se acumula durante décadas. La autodepuración ocurre muy lentamente. Y mientras menos agua queda, mayor es la concentración de sustancias contaminantes. Los 5 estados ubicados en las orillas del Caspio durante mucho tiempo ni siquiera pudieron ponerse de acuerdo sobre cómo repartirse este mar. La disputa giraba en torno a si el Caspio era un lago o un mar, porque de eso dependía bajo qué reglas internacionales debía dividirse. Solo en 2018 se firmó la Convención sobre el Estatus Jurídico del Mar Caspio, que fijó los derechos de cada país. A pesar del acuerdo firmado, los problemas ecológicos del Caspio siguen resolviéndose con dificultad. Cada país persigue sus propios intereses. Unos quieren extraer más petróleo, otros están preocupados por la pesca, otros exigen compensaciones por los daños causados por sus vecinos. Hasta ahora no existe un programa común para salvar el mar. Cada país jala para su lado, mientras el mar sigue haciéndose menos profundo. Los habitantes locales, cuya vida está ligada al Caspio, notan los cambios mejor que cualquier científico. Los pescadores mayores cuentan que antes el agua literalmente hervía de peces, y ahora en un día apenas se puede pescar un puñado. Los agricultores del delta del Volga ven cómo se secan los canales por donde antes navegaban las lanchas. Los niños de las ciudades costeras ya no se bañan donde se bañaban sus padres, porque la orilla se movió. Los científicos y climatólogos miran el futuro del Caspio con preocupación. Sus pronósticos no son alentadores. Si las tendencias actuales continúan, para finales de este siglo, el nivel del agua en el Caspio podría caer otros 10 metros, y según algunos escenarios, hasta 18 metros. Esto significa una catástrofe para el ecosistema, para la pesca, para las ciudades costeras y para millones de personas. Aquí es imposible no recordar el Mar de Aral. Alguna vez fue el cuarto cuerpo de agua cerrado más grande del mundo. Estaba ubicado entre Kazajistán y Uzbekistán. A mediados del siglo XX, las autoridades soviéticas comenzaron a desviar agua a gran escala de los ríos
Amu Daria y Sir Daria para regar campos de algodón. El resultado fue catastrófico. Para finales del siglo XX, el mar de Aral prácticamente desapareció. De aquel enorme cuerpo de agua solo quedaron pequeñas charcas saladas. El antiguo fondo del mar se convirtió en saladar y desierto. Los barcos pesqueros se oxidan en medio de las arenas, lejos del agua. Ciudades que antes eran puertos quedaron a cientos de kilómetros de la costa. Cientos de miles de personas perdieron su trabajo y se vieron obligadas a irse. La catástrofe ecológica del mar de Aral se convirtió en una de las más terribles de la historia de la humanidad. Desde el fondo expuesto, el viento levanta sal y polvo tóxico que se dispersa a cientos de kilómetros. La gente de la región sufre enfermedades respiratorias, cáncer y anemia. El clima alrededor del antiguo mar cambió. Los inviernos se volvieron más fríos, el verano más caluroso, las lluvias más escasas. El destino del mar de Aral es una advertencia para todo el mundo, y el mar Caspio corre el riesgo de seguir el mismo camino, aunque no tan rápido. Sí, el Caspio es mucho más grande que el Aral. Sí, tiene un aporte natural de agua. Pero los factores de destrucción son parecidos. Cambio climático, extracción excesiva de agua, contaminación, falta de una gestión coordinada del cuerpo de agua entre varios estados. Algunos especialistas señalan que el Caspio todavía tiene una oportunidad. A diferencia del Aral, no lo privaron por completo de su principal fuente de alimentación. El Volga todavía desemboca en el mar. La situación puede mejorar si se reduce la extracción de agua de los ríos, se disminuye la contaminación, se imponen límites estrictos a la pesca y se establece cooperación internacional. Pero para eso hace falta voluntad política, algo que por ahora claramente escasea. En algunas zonas costeras ya comenzaron los intentos de adaptación. En Kazajistán, construyen presas y canales para retener el agua en ciertas partes de la antigua orilla. En Rusia se desarrollan programas de apoyo a la industria pesquera y de recuperación de los esturiones. En Azerbaiyán se habla de un control más estricto sobre las plataformas petroleras. Pero todo esto son medidas aisladas, no una estrategia común. Las ciudades costeras se ven obligadas a gastar grandes cantidades de dinero en reconstruir su infraestructura. Donde antes había malecón y playa, ahora hay tierra desnuda. El negocio turístico sufre pérdidas. Los hoteles construidos justo junto al agua ahora están lejos de la orilla. Algunos pueblos pesqueros incluso tuvieron que ser reubicados porque no los alcanzaron las olas, sino el polvo del fondo expuesto. Lo interesante es que el nivel del Caspio no siempre bajó. A mediados del siglo pasado, por el contrario, el mar subía. En los años 80 y 90, el agua avanzaba tan rápido que inundó miles de hectáreas de tierra, construcciones y caminos en la costa. Entonces la gente se quejaba de las inundaciones. Ahora ocurre lo contrario. Esto demuestra que el Caspio es extremadamente sensible a cualquier cambio del clima y del balance hídrico. El mar Caspio posee una fauna única. Aquí viven especies que no existen en ningún otro lugar de la Tierra. La lamprea del Caspio, la quilca del Caspio, el salmón del Caspio, la foca del Caspio. Estos animales se adaptaron a vivir en un cuerpo de agua cerrado y salobre durante millones de años de evolución. Si el mar continúa haciéndose menos profundo y contaminándose, muchas de ellas simplemente desaparecerán para siempre. La quilca del Caspio durante mucho tiempo fue la base de la pesca. Se capturaba en enormes cantidades y con ellas se hacían conservas, harina y aceite de pescado. Pero a finales del siglo XX entró al mar un tenóforo, una pequeña criatura marina que llegó desde el Mar Negro en el agua del lastre de los barcos. Este invasor devoraba el plancton del que se alimentaba la quilca. La población de quilca se desplomó varias veces en poco tiempo. El colapso de las reservas de quilca provocó una reacción en cadena. Las focas, que se alimentaban de quilca, perdieron su comida principal. Las aves que anidan en las costas del Caspio también perdieron parte de su dieta. Las aldeas pesqueras que vivían de la quilca se quedaron sin ingresos. Un pequeño organismo, al entrar en un ambiente ajeno, alteró toda la cadena alimentaria de un enorme cuerpo de agua. La temperatura del agua en el Caspio está aumentando. En el último medio siglo subió aproximadamente 1 grado. Puede parecer poco, pero para los peces y otros seres acuáticos, incluso un calentamiento pequeño puede ser crítico. Cambian las temporadas de desove, se desplazan los hábitats, unas especies sustituyen a otras. El ecosistema, formado durante millones de años,
se está reorganizando más rápido de lo que alcanza a adaptarse. El delta del Volga, que desemboca en el norte del Caspio, es uno de los lugares naturales más ricos de Europa y Asia. Aquí viven miles de especies de aves, peces y plantas. Los campos de loto, que florecen en verano, atraen turistas de todo el mundo. Pero el delta también sufre. Los canales se hacen menos profundos, algunos brazos se secan, la superficie de los humedales se reduce. Esto golpea a la naturaleza y al turismo al mismo tiempo. La costa iraní del Caspio es la más densamente poblada. Aquí viven decenas de millones de personas. Las provincias de Gilán y Mazandarán son conocidas por su naturaleza, sus arrozales y su pesca. Los pescadores iraníes también notan que las capturas bajan año tras año. Al mismo tiempo, Irán se opuso durante mucho tiempo a nuevos oleoductos por el fondo del Caspio, por temor a las consecuencias ecológicas. Esto creó contradicciones adicionales entre los países costeros. Kazajistán ocupa la costa más larga del Caspio. El país extrae petróleo activamente en su plataforma continental. El yacimiento de Kashagan, uno de los más grandes del mundo, está ubicado directamente en el mar. La extracción aquí implica serios riesgos ecológicos. Varias veces hubo fugas de sulfuro de hidrógeno, que es extremadamente peligroso para los seres vivos. Sin embargo, la extracción continúa porque el petróleo genera ingresos enormes. Turkmenistán posee importantes reservas de petróleo y gas en su parte de la plataforma del Caspio. Durante mucho tiempo, el país se mantuvo al margen de las negociaciones internacionales sobre el Caspio, siguiendo una política de neutralidad. Sin embargo, los problemas ecológicos no lo dejan fuera. Las zonas costeras de Turkmenistán también sufren por la caída del nivel del agua y por la contaminación. Rusia históricamente consideró el Caspio como una zona de su influencia. Astracán y las zonas cercanas vivieron desde hace mucho de la pesca. La flotilla del Caspio, una unidad naval especial de Rusia, tiene su base en esta región. Sin embargo, hoy la principal preocupación de los rusos no es militar, sino ecológica. La reducción de profundidad del norte del Caspio, la parte más somera del mar, afecta directamente los intereses de los pescadores y de los habitantes de las aldeas costeras. Las organizaciones internacionales han llamado la atención más de una vez sobre los problemas del Caspio. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente apoyó proyectos para estudiar el ecosistema del mar. Se creó el Programa Ambiental del Caspio. Pero el financiamiento siguió siendo insuficiente y las diferencias políticas entre los países impidieron la aplicación de medidas conjuntas. Las hermosas declaraciones sobre la conservación de la naturaleza nunca se convirtieron en acciones reales a la escala necesaria. Científicos de diferentes países monitorean el estado del Caspio con la ayuda de satélites, boyas y expediciones de investigación. Los datos se recopilan durante años, se construyen modelos y pronósticos. Pero entre el conocimiento científico y la decisión política hay un abismo enorme. Los gobiernos se tardan, aplazan, esperan un momento más conveniente, y el mar no espera. ¿Hay esperanza? Sí, la hay. La humanidad ya ha salvado cuerpos de agua que parecían condenados. Los grandes lagos de Norteamérica, a mediados del siglo XX, estaban muy contaminados por descargas industriales. Con esfuerzos conjuntos de Estados Unidos y Canadá, se logró detener la degradación y restaurar poco a poco el ecosistema. El lago Baikal, en Rusia, también enfrentó amenazas serias y la presión social ayudó a cerrar las empresas más peligrosas. Para el Caspio, el camino hacia la recuperación pasa por varios pasos obligatorios. Primero que nada, hay que reducir la extracción de agua de los ríos que alimentan el mar. Es especialmente importante usar de manera racional el agua del Volga. Después, es necesario reducir de forma drástica la contaminación industrial y doméstica. Las compañías petroleras deben asumir una responsabilidad real por derrames y fugas. La pesca furtiva debe ser perseguida con firmeza. La recuperación de las reservas de peces requiere tiempo y paciencia. Las piscifactorías que crían esturión y otras especies valiosas ya funcionan en varios países costeros, pero los juveniles liberados no alcanzan para compensar el daño acumulado durante años. Es necesario aumentar varias veces el financiamiento de estos programas y, al mismo tiempo, controlar estrictamente la pesca. La foca del Caspio necesita una protección especial. Para eso, es necesario crear áreas marinas protegidas, donde la extracción de petróleo, la navegación y la pesca estén limitadas.
los lugares de descanso y reproducción de las focas deben quedar completamente cerrados a la actividad económica. Además, hay que reducir la contaminación del agua, que debilita el sistema inmunológico de los animales y los vuelve vulnerables a las enfermedades. Las ciudades y aldeas costeras ya deben pensar en el futuro. Si el nivel del agua continúa bajando, algunos asentamientos quedarán lejos de la orilla. Hay que planear con anticipación cómo cambiarán las rutas de transporte, dónde estarán los nuevos muelles, cómo se reorganizará la industria pesquera. Es mejor prepararse desde ahora que enfrentar después las consecuencias a toda prisa. El cambio climático, la principal amenaza a largo plazo para el Caspio, exige una respuesta global. Mientras la humanidad no reduzca las emisiones de gases que generan el efecto invernadero, la temperatura del planeta seguirá aumentando, y eso significa que la evaporación desde la superficie del Caspio se intensificará. Resolver este problema solo con las fuerzas de los 5 países costeros es imposible. Se necesitan esfuerzos de toda la comunidad mundial. El mar Caspio no es simplemente un objeto natural. Es un sistema vivo que alimenta, da agua, conecta e inspira a millones de personas desde hace miles de años. Su destino depende de las decisiones que se toman hoy y de si los 5 países, los científicos, las empresas y la gente común encuentran la fuerza para actuar juntos. Depende que este mar permanezca en el mapa de nuestros descendientes. El mar Caspio se está haciendo menos profundo. Es un hecho que no se puede negar ni ignorar. El nivel del agua baja, las costas retroceden, los peces desaparecen, las focas mueren, los puertos se vacían y los 5 estados todavía no logran desarrollar una estrategia común de salvación. La historia del Mar de Aral mostró cómo termina la inacción. Todavía tenemos tiempo para evitar el mismo destino para el Caspio, pero ese tiempo no es infinito. Suscríbanse a nuestro canal, denle like a este video y escriban en los comentarios qué piensan sobre el destino del Mar Caspio. Su opinión importa.